Ahora, nos toca ver el tema de derivadas parciales. Este tema es el de hoy. Solamente como nota aquí, aquí al margen derecho, si tengo una función de una variable, función de una variable, entonces la derivada, aquí con la prima, en un punto A, digamos, punto A, hay dos formas de expresarlo. Vamos a ponerlo con el delta de x, aquí cuando h, no, perdón, delta de x es el que vamos a utilizar también aquí en dos variables. Puede ser h, da igual. Vamos a ocupar tanto uno como la otra. Entonces aquí mm, a más h menos f de a. Y esto te da la pendiente, ¿verdad? La pendiente de la recta, recta tangente a la gráfica de tu función en el punto a, f de a. Y el otro límite es con dependiendo ahí, el libro, pero es lo mismo. Aquí es a más delta de x menos f de a. Y por aquí es delta de x. Este incremento que se nos va a ir de cero. Ahí hay una indeterminación que uno tiene que batallar para quitarla. Aquí no nos vamos a detener. Aquí voy a hacer el dibujo ya para que me pase a dos variables. Aquí tengo la gráfica de la función, todo en verde. Y tengo aquí el punto A. Y aquí esa altura, que es el valor de la función en ese punto. F de A, tu variable independiente, tu variable dependiente y tu recta tangente, que es de la forma y igual a mx más b. Y esta es y igual a f de x. Precisamente la m es la f' de a. Eso es lo que uno aprende en cálculo diferencial de una variable y muchas otras cosas más. Esto es con respecto a la derivada, muy velozmente, ¿no? Por acá lo tenemos en mente. Ahora me paso para acá, ¿no? A dos variables. F está definido de R2 a R. Entonces puedes tener Z, ¿no? Igual a F de XY como variable dependiente. Lo asigna. Y pues la derivada parcial, ¿no? Derivada parcial con respecto a la variable X y la variable Y. Esto es las dos derivadas parciales de F. Hay dos. Una es la derivada parcial. Hay una notación que puede ser esta. Voy a ocupar la que se generaliza. Aquí en el verde es derivada de f con respecto a x evaluado en a. Y aquí sería derivada parcial de f con respecto a x en un punto x, y o, pues sí, ¿no? Un punto x, y será, b. Es el límite, aquí como gusten, con delta o h. Aquí es con respecto a x, entonces todo lo mantienes constante en las otras variables. Las otras solamente es la y. Aquí es el incremento que se le está haciendo, coma y menos, ahí el punto, donde estás calculando la derivada, quitándole, aquí restando la delta de x. Esta es la derivada con respecto a x. Solamente te fijas qué tanto aumenta ahí, en esa dirección, en la dirección o coordenada x. Y análogamente, la derivada parcial de f con respecto a y, aquí le ponemos un delta de y, una línea derecha, delta de y es análogo arriba, solamente que la x la manejas como constante, y tu incremento lo pones en la segunda variable, es menos f de xy. Estas son las dos derivadas parciales que uno va a obtener en dos variables. Y la notación
La notación hay de todos tipos, sabores y colores. Aquí vamos a mencionar algunas notaciones, que es la que comenzaba a escribir, f sub x, ¿no? O la que ya escribí arriba, así, inclusive con otro, otro estilo, con la variable independiente z, ajá, de acuerdo a la regla de correspondencia aquí, x, y asigna el valor z. En x, y, aquí x, y lo estoy escribiendo, pero pues también se puede omitir. Y como es la primera, puede ser F1. Estas son las más raras, pero también ahí se suelen escribir. Por ejemplo, el Stuart, ¿no? Notaciones, más bien sería para la derivada parcial. Análogamente para la otra, pues es f de y, pero aquí voy a omitir x y y para que alcance termine más pronto. Aquí es y, aquí sería f con respecto a la segunda, o la d mayúscula, y se le pone subíndice 2, estás haciendo referencia a la segunda variable independiente. Y esta es tu notación para tus derivadas parciales en cada una de tus variables independientes. Pues si tienes 20 derivadas, si tienes 20 variables independientes, pues puede ser la posición, ahí van 3, la temperatura, ¿verdad? La presión, otras más, ¿no? Que puedes agregar. Así vas aumentando. Entonces puedes calcular la derivada parcial en cada una de esas direcciones, que es la mismísima razón de cambio que uno aprende en una variable. Ya lo comentaremos. Aquí vamos a olvidar el procedimiento del límite. Y vamos a hacer el procedimiento del límite, lo vamos a olvidar para estos ejemplos, ya que vamos a considerar directamente, ¿no? La función. Uno sencillo, f de x, y igual a, pues podemos poner x al cubo, a ver si, un polinomio, x al cubo más, y por acá va a poner x cuadrada, y al cubo menos 2y cuadrada. Y nos piden calcular las derivadas parciales. Entonces, las derivadas parciales, pues la parcial de f con respecto a x, es manteniendo como el incremento es en x, entonces la y es constante. La y la tomas constante, y es considerada constante, que como si fuera un número, un coeficiente más en tu expresión que te da la f. Y las reglas que ya sabemos, ¿no? De potencias, aquí baja el exponente, quedan 2, más 2xy al cubo. Y la tercera, pues se nos va porque es una constante. Ahora, con respecto a y, la primera se nos va porque es x. Aquí es tomar x como constante. La segunda es 3x cuadrada y cuadrada menos. Y la tercera es 4y. Aún si nos piden evaluar, esto ya es correcto, aún si nos piden evaluar en algún punto, lo podemos hacer. Si te piden determinar las derivadas, evaluándolas en algún punto, ¿no? Más específico, y al 2,1 en ambos lados, en ambas derivadas parciales, 2,1. Entonces, la evaluación es exactamente, ¿no? Como de costumbre, la derivada parcial de f con respecto a x en 2,1 es la primera que aquí está, lo voy a señalar con una flechita y se mete los valores. Esto es 3 por 1 al cuadrado más, y así, ¿no? Le vamos metiendo. Ah, perdón, es 2, x es 2, x es 2, 2 al cuadrado más
2 por x, que es 2, por 1 al cubo. Ahí está. O sea que aquí son cuentas. Entonces la aritmética es 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Más 2 por 2, 4. Entonces es 16. Y la segunda, la derivada parcial con respecto a y. Aquí otra flecha por este otro lado. Al evaluar en el punto, el mismo punto, 2,1 para... Entonces es 3, 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, que no cuentan. Es el neutro aditivo y aquí es 1. Entonces, 2 por 2, 4, por 3, 12, menos 4. Aquí sale con un menos y sale 8. Entonces, ahí están tus cuentas, tus resultados. ¿Qué es exactamente lo que uno conoce de una variable? Está refiriéndose a ciertas pendientes, ¿no? Ciertas pendientes que están en las direcciones X y Y respectivamente. Vamos a considerar el siguiente ejemplo más para que lo podamos graficar más, que quede la función más sencilla. Y entonces vamos a poner aquí 4 menos x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Sí, súper sencillo. Y determinar aquí también, determinar las derivadas parciales. Voy a poner como subíndice ahora. Y aquí es 1, 1, porque también lo quiero ubicar con el intento de... Porque sé exactamente cómo queda la gráfica. Es una cosa cuadrática. Es z igual a... ¿Cuánto es? Z igual a 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, esto es un paraboloide y como es negativo, va todo para abajo. Es un paraboloide elíptico. Paraboloide. Una cazuela hacia abajo. Entonces, la derivada parcial, aquí está, ya es con la notación que gusten. La derivada parcial es menos 2x, solamente menos 2x. Lo demás se nos va a 0. Y al evaluarlo, también hay otra notación para evaluar, la voy a escribir aquí, que sale también por ahí. Entonces, le pones la barrita igual y le indicas el punto donde lo vas a evaluar. Que la barrita indica que estás evaluando en el punto de abajo 1,1, que sería menos 2 solamente. Menos 2. Y análogamente por la mismísima simetría, pues para que no quede tan trivial que salga menos 2 y menos 2, voy a ponerle aquí un menos como coeficiente, menos 2, multiplicando a y cuadrada. Entonces, al sacar la derivada sería menos 4y, y al sacar la derivada parcial con respecto a y, en el punto 1,1, sería menos 4, que es menos 4 por 1, y ya está tus números menos 2 y menos 4. Entonces, aquí rápidamente el repaso de geometría analítica de rectas. Antes de continuar, rectas, aquí en verde, ¿no? En el plano. Hay todo un compendio, ¿no? Para esto, una sección en alguno de los libros, por ejemplo, el Chokowski de geometría y analítica y todas esas cosas. Hay otros más también que tengo en la mente. Aquí tienes la recta M, y igual a mx más b. Entonces, aquí como la pendiente va en esta dirección, es positiva. El otro caso, lo voy a poner aquí abajo para que no se encime. Con el primero es cuando tienes una constante, la m0, y tienes y igual a b. Entonces, m es igual a 0, pendiente 0. Y el tercer caso es cuando se te pone al revés que la primera, invertida así. Entonces, esta dirección es cuando la m es negativa.
La B es la que se conoce como ordenada al origen, es la altura en la cual está intersectando al eje Y, pero de momento no es nuestra atención. Por ejemplo, para el segundo caso, aquí sería la altura B, ¿no? Estas serían las diferentes pendientes que uno puede obtener. Sabemos que cuando la recta quieres que te salga una recta vertical, entonces esta vertical, estamos pensando que la pendiente ya se te fue a más infinito, menos infinito, dependiendo cómo tomaste el límite. Entonces, esa es una pendiente indeterminada. Y si le quieres pasar una ecuación aquí, no lineal, por ejemplo, aquí una parábola que va para abajo, entonces ya fue tangente a este punto que estoy señalando. Aquí, pues que sea con su vértice, o sea que sabemos que la parábola que va para abajo tiene un máximo y la recta es horizontal. Y aquí, pues una cosa que vaya por acá, modificada, ahí está. Es exactamente, ¿no? La pendiente de la recta tangente. Luego, aquí, ya regresándome al ejemplo número 2, me regreso. Tengo mi dibujo, es un paraboloide que va para abajo, entonces, ¿qué hago primero? Pues trato de hacer el dibujo lo más decente que pueda. Los ejes, como siempre, los voy a poner en X, Y, Z por acá y Z. X, Y por acá y Z para arriba. Pensemos que aquí está el 4 y estoy intentando graficar la función en dos variables. Z igual a 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Menos 2 porque la alteré. Aquí se alteró. Entonces la cazuela que va para abajo. Ahí está. Y pues aquí como que le cortamos, ¿no? Para que se extiende al infinito para abajo, acotada superiormente, pero hacia abajo, no acotada. El punto 1,1, no sé cómo lo voy a colocar, pensemos que está aquí, ¿no? Está enfrente. Aquí le pongo que es una superficie. Aquí está el punto 1,1 y lo que valga en Z. Entonces, ese punto lo voy a señalar. 1,1 y para encontrar la altura es en Z, entonces lo meto a la función f de xy, hago el 4 menos 1 menos 2, entonces aquí es f de 1, 1, que es el Z, es el 4 menos 1 menos 2, o sea, 4 menos 1 menos 2, que es 1. Entonces es el 1,1,1. Este punto pues está ahí, mal ubicado en el dibujo, pero ahí está. Es el punto P, digamos, aquí está el punto P. Y por ahí hago dos cortes de planos verticales. Uno es el X igual a 1, X igual a 1. Entonces aquí va, ahí está, el cruce, ¿no? De mi gráfica de mi función con el plano que va así. X igual a 1. Está pasando por el punto P. ¿Y qué sucede? Pues va a suceder que por el punto P ya tienes un plano, que es el corte del paraboloide con z igual a 1, y ahí vive la curva, esta que va así, ¿no? Haciendo x igual a 1. Entonces, ahí le puedes pasar la recta tangente, pues ahí va la recta tangente. Esto todavía no hemos dicho cómo se puede calcular. Esto, esto no me salió que pase por el punto, voy a hacer otro intento, o que la canción salió igual. Este está peor. Entonces, la recta que pase por acá va a tener cierta pendiente. Esa pendiente va a ser calculada cuando determinas, cuando la ves como función de z en función de y, porque ya fijaste x igual a 1. Entonces sería precisamente esta pendiente, ¿no? El menos 4. Esta recta tiene pendiente menos 4. Estás en un plano YZ movido hacia mí una unidad. La misma historia es para el otro caso. Fijas y igual a 1 para que pase por el punto P.
este que está aquí en verde, este sería el plano y igual a 1, este que está así, señalándolo, lo cruzas con tu cazuela, el paraboloide, y te da una curva, esa que está en verde. Esa que está en verde, análogamente, va a tener una pendiente. Esa pendiente, pues, va a ser el -2 que aparece. El -2 que aparece por acá. Y ya no sé si dibujarla porque se va a hacer el dibujo muy feo. Ahí está. Entonces, esta tiene pendiente -2, que es esta, que sería un plano XY, XZ, movido una unidad al eje Y positivo. Esa curva en verde es algo en una variable, tiene pendiente -2. Entonces, es Pro- la... Profe, una pregunta. Puede que suene muy tonta, pero el punto es 1,1,1. Es el punto, ¿no? ¿No debería de ir el punto del lado derecho? O es que veo como que la Y tiene el punto -1. O yo me estoy confundiendo. A ver si con lo que diga se puede explicar. En X, donde pongo la flecha, es hacia el avance de los positivos. En Y, donde pongo la flecha, es los positivos. Y la secta también, positivos. Ese punto 1,1,1 es el P, está en el primer octante, donde las tres coordenadas es positivo, que tenemos enfrente al mirar la figura. Entonces, es donde estoy colocando todos los dibujitos, ya que aquí hay que hacerle a la imaginación, ¿no? Porque todo está en forma Ah, ok. Ya lo dimensional. visualicé. Sí, sí, sí. Sí, tiene razón. Tenemos Ok. enfrente. Sí, es, Ujú. por eso aquí lo estoy detallando algo. Entonces podemos señalar aquí pendiente de la recta, -4 de la recta que está contenido, lo voy a poner como contención, está, es contención en el plano x igual a 1, ¿no? Plano, plano, x igual a 1, que es el x igual a 1, que es un plano que es el de la pantalla movido hacia nosotros una unidad. Y el otro es la pendiente -2 de la recta, porque siempre de quién, ¿no? De la recta que está contenida en el plano, a ver, este que está aquí, vertical, movido hacia la y positivo, una unidad. Entonces sería y igual a 1. Eso es. Entonces, esas rectas azul y verde se obtienen como intersecciones del paraboloide con los planos x igual a 1 y y igual a 1. Esa es son los cruces. Este es el ejemplo número 2, pero pues, ahí aquí podemos sacar más ejemplos. Uno puede verificar las cuentas, ¿no? En varios escenarios. Por ejemplo, hay una ecuación famosa que se llama ecuación de Laplace, pero antes de meter el ejemplo 3 tengo que ver notación para las derivadas. Así como en una variable, aquí otra vez en una variable, ah, tienes la función, que tiene todas las derivadas habidas y por haber. Entonces la derivada x es con una comilla, prima, aquí 2. Lo voy a poner en horizontal, aquí la otra, y aquí la que le sigue, y así, etcétera. Pero ya llega un momento en que pues no vas a poner, si son 10 derivadas, no vas a poner 10 comillas. Entonces le ponemos una 10 por acá e indica que la función la derivaste 10 veces, ¿no? Etcétera. Y así te la sigues, como por la función y igual a seno de x. Esa aparece coseno, aparece seno, positivo, negativo, y va y viene. Y de ahí
no puede pensar en ello, ¿no? Y aquí también podemos hacer lo mismo. Podemos aplicar la primera derivada parcial, la segunda derivada parcial, etcétera. Y esas se llaman derivadas de orden superior. O sea que el mismo nombre, ¿no? No cambia. Entonces, la primera derivada es esta. Y si le quieres sacar la segunda, pues ahí está, ¿no? Con respecto a la misma variable, xx. Y, y ya quitando los paréntesis, es de esta manera. También puedes tener la función, le sacas la derivada parcial, la que te salió, le vuelves a sacar la derivada parcial, es la notación. Esto es más notación que definición o algo. Y aquí viene la parte bonita porque es lo mismo. Las derivadas parciales van aumentando lo indicas con un superíndice. Aquí para la segunda. Esa es la forma de colocar la segunda derivada parcial. Y si fuera z, ¿verdad? Porque a veces manejamos f y luego z, si es tu función en dos variables. Ahí está. Y aquí salen más mezclas, ¿no? Estas no sé si escribirlas todas porque es muy análogo. Esta sería la mixta o la combinada con sus dos variables. Entonces, supiste sacar la primera, que es con respecto a x, y luego la que va enseguida es la de y. Entonces, aquí mezclas la primera con la segunda, y abajo pues lo dejas así. Análogamente, ¿no? Aquí con z solamente cambiar. Quitas f y pones z. Aquí es x. Ah, ya está. Y las demás son análogos, ¿no? Puedes sacar la primera de y luego de x. Y así te sigues. Estas voy a poner 3 puntos y pongo la última. ¿Qué sacaste primero? La derivada con respecto a y. Aquí está. Y después, la derivada con respecto a x. Y luego la otra es y luego otra y. Pues se repite. Entonces, aquí puedes agregar las dos en una sola. Por eso aquí pones un derivada parcial de y le pones un 2 ahí. Segundas derivadas parciales. Y puedes sacar las que siguen, ¿no? Estas son de segundo orden. De segundo orden. Y luego vienen las de tercer orden que voy a poner 3 derivadas parciales. Entonces, indicas con un 3. Y ya todas las combinaciones pues ya se van a sobreentender. Es x, y otra vez x. Entonces es tercera de f o de z. Aquí tercera de f. ¿Y cómo empezaste? Pues sacaste la primera de x, luego de y luego de x, etcétera, ¿no? Aquí voy a poner etc. Porque más vale verlo con un ejemplo que con pura notación. Estos son combinaciones para las terceras derivadas. Las derivadas de tercer orden. Y este sería como que como comento, la notación. Ahora, hay una ecuación que es famosa en el tema de las derivadas parciales. Es la ecuación de Laplace. Ecuación de Laplace. ¿Qué te dice? Si tienes una función en x y y, en dos variables, entonces la ecuación de Laplace se va a leer de la siguiente manera. La segunda de z con respecto a x más segunda con respecto a y, y esto va a ser igualado a 0. Ahora, cuando estás en Laplace, no es tú puedes cambiar la z por una u y puedes hacerlo con u. Inclusive aquí puedes cambiarlo a letra, puedes poner una g, ¿verdad? Y ya puedes integrarlo con 3 variables, ¿no?
sea que es una ecuación que estás estudiando en el espacio. Y el análogo es lo mismo que como dos variables, en tres variables independientes haces el mismo procedimiento de por arriba, las derivadas de orden superior, la interpretación geométrica y la notación, ¿no? Solamente que vas a tener, por ejemplo, para la primera, sería el incremento en f de x más delta, coma y, y luego coma z. Aparece una entrada más. Entonces, Laplace se extiende a tres variables. Aquí sería con u. Aquí sería en x. Aquí sería en y. Aquí sería en z. Acuérdense, x, y y z ya son tus variables independientes, etcétera, ¿no? Lo puedes hacer en general para más letras. Este sería el que había dicho, 2 o 3. Ya me perdí. 3, ejemplo número 3. Y el chiste no es encontrar la solución a esta ecuación, derivadas parciales, sino verificar que se cumple para algunas cuantas. Por ejemplo, aquí, verificar o checar, verificar que la función que sea f, voy a ponerlo con z, z igual a e a la x por el seno de y, es una solución de la ecuación de Laplace. De la ecuación de Laplace. Laplace, ahí es matemático, francés, por ahí del 1749, cuando nació, y se nos fue en 1827. Muy famoso en esta parte de la física matemática. Bueno, entonces vamos a sacar las derivadas parciales de esta función. Ya. ¿Cuál es la ecuación en la que me voy a fijar? Esta que estoy encerrando para comenzar. Entonces son segundas derivadas parciales. Necesito sacar primero la primera, ¿no? Así, redundante. Ahí va la primera. Entonces, la E que se le hace, pues nada, ¿no? Como esta Juárez, este es el seno de Y cualquier otra también te va a salir, ¿verdad? La que le sigue, pues nuevamente es sacar sobre la misma variable la derivada parcial, que es e a la x, porque mantienes fija la otra. Entonces, al sacar la derivada parcial, es derivar e a la x otra vez. Y no pasa nada, lo dejas igual. Eh, seno de y, perdón, seno de y. Seno de y. En general, ¿no? Todas las derivadas parciales de cualquier orden, uno lo puede pensar. Las derivadas parciales de cualquier orden n, siempre con respecto a x, va a dar igual que la primera. Es en general, para este ejemplo. En particular, eso que ya tengo el primer término de mi ecuación. Para el segundo, es la de la derivada con respecto a y. Entonces, ese e a la x lo mantengo constante, no lo... Entonces, pues, hasta lo puedo pensar que sale de la derivada parcial. Pues ya está aquí. Y ahora derivo seno de y, que es coseno. Coseno de y. Es la primera derivada. Y la segunda, con respecto a la misma, es derivar coseno de y. Coseno de y, que es menos seno. O sea, regreso a la misma con el signo negativo, opuesto. Y tengo que verificar esta ecuación. O sea que mis derivadas parciales ya están aquí. Aquí las voy a encerrar. Esta es la primera. Esta es la segunda. Y aquí, ¿qué te dice la ecuación de Laplace? Pues súmalos y te debe dar 0. Te debe dar 0. Ahí.
Y ya uno ya está viendo que eso va a pasar, ¿no? Al sumar, eso va a dar 0. Entonces, una implicación, aquí para este ejemplito, para ilustrar dónde se pueden ver las derivadas de orden superior, aquí para las de segundo, sería e a la x, seno de y, y el resto lo mismo. O sea que sí te da 0, ¿no? O sea que tu función z e igual a x seno de y es solución a la ecuación de Laplace. Esta ecuación uno la estudia. También son llamadas funciones armónicas estas. Voy a ponerlo por acá. Z es llamada función armónica. Para decir lo mismo, ¿no? Función armónica. O sea que sea una función armónica es que te da, te resuelve la de Laplace. Esto es. Ahora lo que sigue, ejemplo 4, es para las ecuaciones de Laplace, derivadas parciales, en un curso de parciales, pero desde aquí estamos verificando algunas soluciones. Aquí viene la ecuación de onda. Ecuación de onda. En este caso lo voy a poner en el caso unidimensional solamente. El caso en el que aquí voy a poner z con respecto al tiempo. Ahora una de sus variables es el tiempo y es una constante, depende del. Y de este lado, de tu modelo físico, y de este lado es la segunda derivada parcial con respecto a x. Esta es la ecuación de onda para el caso de una variable. Entonces estás pensando que tu función z depende de t. Aquí se le puede poner f, ¿no? Depende de t y depende de x. Que vamos a ponerle primero x y luego t. O sea que esta f la vamos a cambiar por z. Ahí está. Una en el tiempo y otra en la variable x. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues es comprobar, ¿no? Comprobar que la función u, que depende de x y t, dada por el seno de x menos at, satisface la ecuación de onda. Ecuación de onda. Eso es. Entonces tienes una función que es trigonométrica y en el argumento tienes una x y ahí un desfasamiento menos at en función del tiempo. Luego se, se- vamos a verificarlo, ¿no? Necesitamos sacar segundas derivadas de ambos lados. Entonces sería derivada parcial z, bueno, aquí ya no lo cambiaron a u con respecto a t. Empezamos con el t. Entonces, este sería, con respecto a t, es regla de la cadena. Sería la derivada del seno, es coseno. Entonces aquí pongo coseno de lo mismo, acuérdense, ahí es de lo mismo. Y la derivada de lo que va adentro, o la derivada del argumento. ¿Quiénes son mis constantes? X y A. Y derivo con respecto a T. ¿Vale? Entonces la derivada de X se nos va, porque es constante. Y la derivada de AT es A, que ese menos sería menos A. Esa es la primera derivada parcial. Para la segunda, necesitamos la segunda, es derivar la anterior. Ya tengo el menos A por ahí. Y luego derivo otra vez la regla de la cadena. La derivada del coseno es
derivada del coseno es menos seno. Entonces aquí va a cambiar a positivo. Seno. El argumento queda igual por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro lo voy a poner enseguida para que no cabe al inicio. Y nuevamente, es con respecto a t. Entonces, la derivada de x es 0 y la derivada de at es a. Y ese signo menos es menos a, ¿no? Y esto es menos a cuadrado seno de... queda lo mismo, x menos a. Parece que se hizo bien. Ahora, el mismo, pero para la z, para la variable espacial. Empezamos con la primera, la derivada de u con respecto a x. Entonces la regla de la cadena. Ojo, ahora la t es constante. Entonces todo este término es constante. Constante. Estoy con x. Y la derivada de x es 1. Y la derivada de menos at es 0, ¿no? Ahí es donde ya hay que distinguir, hacerlo con cuidado. Esa sería la primera derivada. Ahora la segunda lo voy a dejar enseguida. La segunda con respecto a x. A ese 1 ya no tiene caso ponerlo. La derivada del seno, la derivada del coseno es menos seno. El argumento ahí se queda igual. Y luego derivo la derivada con respecto al argumento, con respecto a x, ¿no? Y lo mismo, va a salir 1. El 1 lo puedo agregar aquí, que no aporta nada. Sería seno de x menos at. Entonces, así como cuando uno ve un cálculo integral y uno está haciendo una introducción a las ecuaciones, verificando soluciones, aquí es lo mismo, pero poniendo un poco más de atención en qué es constante y qué no es constante. La ecuación que tengo que checar es la que está por acá. Voy a hacer el copiadero para que la tenga a la vista por ahí, donde ya voy a concluir. Aquí lo tengo a la vista. Entonces, en nuestro caso, ya tengo la del tiempo, está por acá arriba. Está por acá arriba. Entonces la voy a escribir. La derivada parcial, la segunda, ¿verdad? Es menos a cuadrada, seno de x menos at. Esta viene de aquí. Esta viene de aquí. Y es el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo de mi ecuación. Ahora, el lado derecho hay que multiplicarla por a cuadrada. Entonces, a cuadrada, ¿a quién? A la segunda, con respecto a x. Y esa va a venir de este de acá. Entonces, esa a cuadrada, pues aquí aparece. Aquí está. Seno de x menos at. Pues es lo mismo, ¿no? Lo mismo. O sea que se verifica la ecuación. Entonces, se satisface esta ecuación. Pero cuando mi función es u, ¿no? La que se metió ahí en el ejemplo. Ahí está. Se satisface la ecuación porque está dando lo mismo de ambos lados. De tu menos a seno. Y es aquí también menos a seno, ¿no? A cuadrado en ambos lados. Ese checar, ¿no? Una solución se está cumpliendo. Cuando uno está calculando derivadas parciales,
hay una propiedad que aparece, son que las derivadas cruzadas son iguales, ¿no? Eso se llama, es una propiedad importante. Es una propiedad. Aquí tiene apellido, es el teorema de Clairaut. Solamente que se le pone condiciones técnicas, ¿no? Entonces, las condiciones técnicas las voy a dejar un poco laxas. Entonces, aquí viene. Si, cuando tienes una función en dos variables. Ojo, ahí aquí terminé, ya terminé el ejemplo, ya estoy en esto de aquí abajo. ¿Qué dice esta propiedad? Pues te dice que si tienes una función en dos variables, lo voy a dejar para el caso pequeño, el chaparrito. Es una función tal que las derivadas parciales, esta y esta otra, son continuas. Entonces van a ser iguales, ¿no? Entonces son iguales. Esta va a ser igual a la otra. Perdón. Entonces, o sea que si sacas la derivada parcial con respecto a x y luego con respecto a y, te va a dar lo mismo si primero lo haces con respecto a x y después lo haces con respecto a y. Esa es la relación ahí. O sea que esta es una propiedad para ahorrarte derivadas parciales. Y connotación más de esta con la D sería esta otra, ¿no? Aquí se cambia, ¿no? Pues conmutas las derivadas parciales. Aquí está. Eso. El ejemplo lo podemos ver de lo que queramos, de lo que quedó por ahí arriba. Ejemplo. ¿Qué ejemplo es? 5. El ejemplo 5 es, pues, ¿qué te gusta? La función de arriba, esta, la podemos utilizar. U de t, ¿qué era? Es movido. U de xt, ¿no? U de xt, seno de x menos at. Recuerden que a es constante. Es constante. Entonces, sacamos con respecto a x y luego con respecto a t. La de x ya salió por arriba. Aquí es un con respecto a x. Era coseno, ¿verdad? X menos at. Y luego sacas con respecto a t. Ya tienes la de x y sacas la de t. Entonces sería menos, aquí se ve con cuidado, menos, porque es la derivada del coseno, es menos seno de lo mismo, por la derivada de lo que vas a tener en el argumento con respecto a t. La derivada con respecto a t. La de x es 0 y la de at es a. Y ese menos es menos a, ¿no? Menos a. Ahí está. O sea que menos por menos es más. Y aquí es a seno de x menos at. Y la otra, ya está una, ¿verdad? Este es u de xt. Y ahora vamos con la otra, la volteada. Entonces primero empiezas con t. Entonces, de aquí sale, ¿no? Estas vienen de las primeras, de la primera función.
Derivas del seno es el coseno de x menos at. Y luego derivas el argumento con respecto a t, que es menos a. Es menos a. También nos salió arriba. Y después sacas la derivada con respecto a x, ¿no? Para que salga al revés. Ya tienes la de t y enseguida sacas la de x. O sea que las que vas sacando enseguida pues, los vas escribiendo a continuación. O sea, vamos escribiendo como los al revés, ¿no? Hablo en el denominador. Primero la de t y luego la de x y vas escribiendo de derecha a izquierda. Entonces la derivada de coseno, bueno, t es menos a. Ese sale como constante. Y la derivada del coseno es menos seno del argumento de x menos at. Y la derivada del argumento, al derivar con respecto a x, va a salir el 1, ¿no? Porque la derivada de x es 1. Y ya, te cuadra, ¿no? Menos por menos es más el seno de x menos at. O sea que sí está saliendo. Este sería el u. Primero sacarla con respecto a t y luego sacarla con respecto a x. Entonces ya tienes aquí está checando, ¿no? Esta propiedad, que las mixtas o las cruzadas son iguales. Coloquialmente así es como se suele llamar. Entonces, u de xt es igual a u de x. Y esa es la propiedad se cumple, ¿no? Para esta de las cruzadas, esta de acá. Esta de acá es importante tenerlo ahí en mente. O sea, lo verificamos para este u, que fue del ejemplo anterior, pero puede ser para otros distintos. Ya por último, vamos a considerar de tres variables, funciones de tres variables. O sea, consideras f, aquí pones una w, entonces tienes x, y, z, y las derivadas parciales con respecto a x, lo que comentaba al inicio, voy a poner ahora con h, sería el incremento, ¿no? En la primera, y en las demás se queda fijo. Aquí es h, análogo, ¿no? A las de dos variables, como empecé la clase. Y bueno, aquí ya uno empieza a sospechar que esto se hace igual si fueran más variables, ¿no? Ya comentaba, tienes 20 variables. Entonces, aquí el incremento es en la segunda, que es la derivada parcial con respecto a y z, aquí lo dejas igual. Y la última, que es z, ¿verdad? Entonces aquí es el límite. Para h tiende a 0, y el incremento se pone en z. Aquí es z, más derecho. Sería z más h. Y aquí sería h. Y va a suceder lo mismo al derivar con respecto a una, por ejemplo, con respecto a x, pues lo que vas a tener es constantes las demás, y y z. Si haces la segunda, deriva parcial de w con respecto a y, mantienes constantes la x y la z. Y la misma historia, ¿no? Para la tercera, deriva parcial de w con respecto a z, mantienes constante x y y. De esa manera, para determinar las derivadas parciales. Y la propiedad, ¿cómo se va a traducir? La propiedad esta que se señaló arriba. Aquí va a haber más variedad, ¿no? Solamente tiene que haber dos y puedes ahí hacer combinaciones. Vamos a ver con una. Sacas primero de x y luego de y. Entonces, esta sería
al revés. Primero de Y y luego de X. Y luego la otra, pues aquí sacas primero de X y luego de Z. Por acá igual, cambias de lugar. Y ahora con Y y Z, ¿no? Aquí sacas de y luego de Z. Entonces eso lo vas a poner al revés y se te va a verificar la igualdad. Aquí sacas primero de Z y luego de Y. Es el mismo teorema, ¿no? Este teorema que te intercambias las derivadas parciales para intercambiar las derivadas parciales. Y lo mismo, vas a poder tener la ecuación de Laplace, que ya me adelanté a ello. La ecuación de Laplace. Ecuación de Laplace. Aquí el Laplace es la segunda, ¿no? Con respecto a cada una de tus independientes. X, y Z. Y sería 0. Los ejemplos son análogos. O la ecuación que fue la otra de onda. La ecuación de onda. Ecuación de onda. Que aquí la puedes generalizar. Sería la segunda. De W. Con respecto al tiempo. Uno vamos a tomarlo el tiempo. Esta es la en 2 dimensiones. Aquí tienes la A cuadrada que también aparecía. Y aquí sacas las derivadas parcial de tus variables espaciales. Aquí ya tenías X y luego te desplazas en la otra dirección, que sería la de Y, segundas derivadas. Y así lo podemos extender, ¿no? En distintas direcciones. En el curso solamente dicen 2 y 3 y solamente se va practicando lo que se puede hacer después. Esto ya es dentro de un curso de ecuaciones diferenciales parciales, que se estudian más a fondo, ¿no? Y muchas otras cosas más ahí. Solamente el día de hoy fue aprender a derivar las parciales, las funciones para obtener derivadas parciales. Esta es lo del día de hoy.